Abran sus Biblias, por favor, y vamos juntos a Romanos capítulo 3. Estamos en una parte que es muy importante, es una especie de transición a la otra sección de Romanos que decíamos que los primeros 3 capítulos de Romanos era condenación. Esa era como toda la idea y el propósito con el cual Pablo está escribiendo. Y decíamos que si pudiésemos como considerar o vernos nosotros dentro de un tribunal, Romanos 1 al 3 sería precisamente ese momento. El tribunal de Dios, donde Dios es el juez, donde Pablo es el fiscal acusador y nosotros somos los acusados. La humanidad en su totalidad es el acusado. Entonces, hoy vamos a leer como que la lectura del veredicto en contra de la humanidad. ¿Cuál es su estatus? ¿Cuál es el estatus de la humanidad ante Dios? En Romanos 1, Pablo había hablado y nos ha enseñado de que el pagano, el inmoral, básicamente, es culpable ante Dios porque ha sido rebelde en contra de la creación, porque la creación habla de que hay un creador. La creación deja al hombre sin ninguna excusa ante Dios, porque la creación habla de un creador. En Romanos 2, Pablo después pasaba y enfocaba su atención al que es moralista, al que tiene buenos principios. Y también decía que el moralista es culpable, porque el moralista se ha rebelado contra su conciencia. Dios ha grabado su ley en la conciencia del hombre y el moralista, aun y que tenga un estándar más alto y un buen estándar, también él ha violado su propio estándar. Entonces también es culpable y no tiene ninguna excusa ante Dios. Y hace 2 domingos atrás hablamos sobre el religioso y Pablo condenaba también al religioso porque tenía mayor responsabilidad. No solamente el religioso ve la creación y sabe que hay un Dios. El religioso no solamente tiene una conciencia donde está la ley de Dios, sino que el religioso, decía Pablo, tiene la Escritura. Y la Escritura está claramente revelada la verdad de Dios y también está sin excusa. Entonces llegamos así al verso 9, donde Pablo dice básicamente así: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, el veredicto básicamente lo encontramos en el verso 9. Dice, todos están bajo pecado. Ese es el veredicto final. La humanidad universalmente es culpable. Y Pablo dice que el judío que tiene la ley de Dios o que es el religioso, tanto como el griego o el gentil que no tiene nada, que no conoce las cosas de Dios, es culpable igual. Pablo ya estableció su argumento como un buen abogado, ha venido construyendo el expediente en contra de la humanidad desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 8. Y ya que el hombre ha sido un transgresor de la ley de Dios, ya que el hombre y la humanidad ha violado la ley de Dios, entonces también la humanidad es justa merecedora de la ira de Dios, como Pablo dice en el verso 18 del capítulo 1, y como dice en el verso 32 del capítulo 1, somos dignos de muerte. Entonces, culpables, y eso es lo que el culpable merece, dice Dios, según su estándar. ¿Y cuáles son los testigos? Si nos imaginamos, y no tenemos que imaginarnos porque esa es la realidad, ahí estábamos. ¿Cuáles son los testigos que testifican en nuestra contra de nuestra culpabilidad? Es la ley de Dios, son las escrituras, es la palabra de Dios. Y del verso 10 al 18, Pablo lanza como que la última artillería en contra de todo intento nuestro de autojusticia.
Son versos tras versos donde Él básicamente destruye toda intención de nuestra parte de autojustificarnos o de seguir pensando de que en el fondo el ser humano es bueno. Esta idea que se introdujo hace 200, 300 años atrás. Somos declarados culpables, basados en qué? En el estándar de Dios. Pablo en estos versículos cita diferentes escrituras. No te voy a decir cuál es tu tarea, pero te puedo decir que es el Salmo 5, el Salmo 10, el Salmo 14, el Salmo 36, el Salmo 53, el Salmo 140. Interesante, usa salmos y Isaías 59. Ahí Pablo usa esos textos para hablar, este es el estándar de Dios. Y tú y yo y toda la humanidad ha violado el estándar de Dios. Y da una serie de cosas. Fíjate, no hay. Lo repite 6 veces. Ni siquiera uno, lo repite 2 veces. O sea, es absoluto, son términos absolutos. Esto en un mundo postmoderno como el que vivimos suena raro, ¿no? La gente va a decir, no, esa es la verdad de Pablo, pero mi verdad es otra. Dios no le interesa el mundo postmoderno, la verdad es la verdad. Entonces, bajo el estándar de Dios, bajo el cual seremos juzgados, dice, esto es así. Esté o no yo de acuerdo, o la humanidad esté o no de acuerdo con eso. Ese es el estándar, esos son los testigos que Pablo lleva al estrado para testificar en nuestra contra. Y si te fijas, cuando Pablo a partir del verso 13 empieza a describir diferentes cosas, ¿no? Habla de la garganta, habla de la lengua, habla de los labios, habla de la boca. Básicamente está diciendo que el pecado ha afectado y ha deformado cómo hablamos, las cosas que decimos. Después habla de los pies, de los caminos, de la senda. Y eso tiene que ver que el pecado ha deformado y ha trastocado la manera en cómo vivimos. Y finalmente dice que habla de los ojos. Y es que el pecado ha deformado la manera en cómo vemos las cosas, la manera en cómo percibimos la realidad. El pecado ha deformado profundamente al hombre, ha afectado todas las áreas de nuestra vida. No hay ninguna área en la vida del hombre que el pecado no tenga influencia sobre nosotros. Entonces, ahí está el expediente. ¿Qué vamos a hacer con ese expediente en nuestra contra? Ya sabemos, la creación nos condena, la conciencia nos condena y la escritura nos condena. Entonces, Pablo sigue, versos 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Quiero leerte como J.B. Phillips pone y traduce el verso 19. Dice, sabemos cuál es el mensaje de la ley para aquellos que viven bajo ella, que toda excusa pueda morir en los labios de quien la hace y ningún hombre vivo pueda considerarse más allá del juicio de Dios. Entonces, la ley de Dios, eso está hablando de la ley de Dios, su estándar, el estándar de Dios, su ley, cierra todas las bocas, dice Pablo. O sea, básicamente nos deja culpables y nos muestra nuestra culpabilidad y nos deja sin ninguna excusa y pretexto. Cualquier intento nuestro de salirnos y justificarnos, la ley de Dios nos va a orillar y nos va a juzgar y nos va a condenar. Es básicamente un jaque mate de Dios hacia nosotros. ¿Cómo lo hace? Es por medio de su palabra. Ahí Él revela su estándar, revela su voluntad. Entonces, la ley de Dios nos pone a todos al mismo nivel. Todos somos pecadores, todos somos culpables. Yo sé y entiendo que bajo nuestros parámetros y bajo nuestros estándares hay personas que han hecho cosas destacables y reconocibles y hay gente que ha hecho cosas deplorables. Tenemos una manera de medir y se ve la bondad y se ve la maldad. Pero bajo el estándar perfecto de Dios, su ley nos pone a todos al mismo nivel y a todos nos nivela a los pies de la cruz. Todos tenemos que ir ahí, porque todos somos culpables. Entonces, es interesante. Pablo está diciendo muchas cosas muy, muy profundas en estos versículos. Hay muchas cosas que a lo mejor no alcanzamos a tocar
y a tocar en profundidad. Algunos teólogos consideran esta sección el párrafo más grande jamás escrito. Este párrafo, del verso 19 al verso 31, es muy profundo lo que Pablo está diciendo. Pero es el resumen y la conclusión de toda esta parte donde él nos quiere hacer ver realmente que estamos profundamente necesitados de que seamos salvados por un Dios, que somos culpables y que necesitamos un Salvador. Pero dice cosas importantes sobre la ley de Dios. El verso 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley de Dios, lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento, es buena, pero la ley no podía ni salvar, la ley ni siquiera podía dar vida. Lo único que la ley hacía era básicamente revelar, nivelarnos a todos al mismo nivel de culpabilidad y finalmente condenarnos. Y Dios dice que eso es bueno, porque necesitamos que alguien por fin nos diga quiénes somos. No nos gusta cuando alguien nos apunta con el dedo, que nos diga nuestras verdades, nos duele. Y no aceptamos la opinión de los demás sobre nuestra persona. Y aquí viene Dios y nos está diciendo, esto es lo que tú eres, así eres. No solamente esto es lo que tú haces, este es quien tú eres. Eres un pecador. Y el pecado ha afectado lo más profundo de nuestro ser y todas las áreas de nuestra vida. Y por lo tanto, por eso que yo soy, hago lo que hago y soy culpable ante Dios. Y por eso la ley es buena, porque nos muestra quiénes somos. Pero Pablo dice que la ley no nos puede justificar, no nos puede hacer justos. Fíjate lo que Pablo escribió en Gálatas 3:11. Dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Entonces Pablo está diciendo eso, que la ley es buena porque la ley nos muestra nuestra realidad, pero la ley no puede hacernos justos. No tiene la capacidad de transformar nuestra vida, solo tiene la capacidad de mostrarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero la ley es buena, nos muestra nuestra condición. Y Pablo, vamos a leer esto más en unos meses, pero quiero solo leerte el capítulo 7, verso 7, Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, por eso Pablo dice que la ley es buena, porque me muestra mi condición y me condena, me hace ver mi culpabilidad, me muestra mi realidad. Pero la ley no tenía la capacidad de hacer a una persona justa delante de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que resolver, y esta es la pregunta importante de nuestra existencia, es cómo un pecador como tú y yo podemos alcanzar una posición justa como para poder tener una relación con un Dios que es santo. Otra vez, ¿cómo puede un pecador como tú y yo alcanzar una posición justa como para poder tener una relación con un Dios que es santo? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Entonces, se trata de ser moralista, de tener buenos principios. Ya Pablo descartó eso, porque ni siquiera tener buenos principios te garantiza que vas a vivir bajo tu propio estándar. Se trata entonces de ser religiosos. Voy a obedecer una serie de reglas, practicar ciertos rituales. Eso tampoco te salva, porque no he obedecido la ley de Dios perfectamente todos los días de mi vida, en acción y en actitud. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una posición donde podemos relacionarnos con un Dios que es completamente justo? Entonces, Pablo aquí usa una palabra que es una palabra muy importante, teológica, que es justificado. La usa 4 veces en estos versículos que estamos viendo. Y Pablo nos va a explicar desde los versos 21 hasta el final del capítulo 3 qué es esto y cómo Dios justifica o cómo Dios declara a una persona justa ante sus ojos. Y en el capítulo siguiente, que vamos a estudiar en 2 domingos, Pablo nos va a dar un ejemplo de lo que es ser justificado por la fe a través de la vida de Abraham. Entonces, esta marca la transición.
Estamos dejando atrás la sección de condenación y adentrándonos a la zona o a la sección de justificación o de salvación del libro. Pablo dejó claramente establecido nuestra culpabilidad. Cómo Dios hace a un hombre justo. Verso 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces Pablo nos va a explicar cómo Dios hace justo a una persona. Y lo primero que nos dice que es aparte de la ley. No tiene que ver con la ley de Dios. La ley es buena, dijimos. La ley nos muestra nuestra naturaleza, nuestra condición. Pero Dios hace justo al hombre de otra manera. Dice, aparte de la ley. El Antiguo Testamento, donde está la ley de Dios, es la ley de Dios. El Antiguo Testamento mostraba que la justicia de Dios se alcanzaba mediante la obediencia. Hay una palabrita clave para entender toda la ley y es haz. Haz esto otro. Si haces esto vas a vivir, si haces esto otro vas a morir. Se trata de hacer, se trata de obedecer. Mira lo que dice Levítico 18:15. Dice, por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, Dios está hablando, y por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Dice, yo soy el Señor. Entonces, ahí está claramente, si tú obedeces, vas a vivir. Si desobedeces, va a pasar esto otro, van a haber consecuencias. Básicamente la justicia se alcanza mediante una obediencia y obediencia perfecta. Pero Pablo nos está diciendo que la ley no podía producir esa justicia. Simplemente nos mostraba la realidad, que Dios es santo y nosotros no lo somos. Nos mostraba cómo se ve y se vive una vida justa, pero no nos podía dar esa justicia. No nos podía hacer justos. No tenía el poder para eso. No fue dada para eso. Simplemente fue dada para mostrarnos. Mira lo que Pablo escribió en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Pablo está diciendo que si la ley de Dios del Antiguo Testamento tuviese o hubiese tenido la capacidad para básicamente hacernos justos, el que Cristo muriese en la cruz hubiese sido en vano. Entonces lo que Pablo está diciendo es la ley de Dios en el Antiguo Testamento no tenía la capacidad para hacer a un hombre justo. Simplemente mostraba una realidad y es buena. Pero la ley nos preparaba para algo, solamente nos mostraba nuestra realidad y nos hace pensar qué nos puede salvar de lo que somos. Y prepara nuestra vida para la venida de Cristo. Pero eso es lo que decía el Antiguo Testamento, la ley. La justicia de Dios se alcanza mediante la obediencia. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto? Bueno, el Nuevo Testamento nos muestra que la justicia de Dios, dice Pablo aquí en Romanos, se alcanza mediante la fe. Mediante la fe, no mediante la obediencia, mediante la fe. ¿Y la fe en qué? La fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Eso es vemos la ley de Dios y nos confronta, nos muestra de que el estándar de Dios es perfecto y tú y yo estamos descalificados. No podemos ni en el mejor de nuestros días obedecer lo que debemos de obedecer. Entonces somos culpables. Entonces, por eso dice Pablo que esta manera de hacer justo al hombre viene de otra forma. Es aparte de la ley. Cuando vemos todos estos grupos ahora que hacen un fuerte énfasis en guardar el día de reposo, en circuncidarte, en guardar la ley, están tratando de llevarte a que tú puedes alcanzar la justicia de Dios mediante las obras de la ley. Y Pablo dice, ningún hombre será justificado ante Dios por las obras de la ley. Entonces vemos una profunda ignorancia hoy en día en la iglesia cristiana. Entonces es mediante la fe, mediante solo la fe en Jesucristo, en su obra. ¿Qué más nos dice Pablo en este versículo? Que Dios hace justo al hombre y está disponible para todos, para todos. Es muy importante lo que Pablo dice ahí. Es mediante la fe, pero está disponible para todos. No es
disponible para solo un grupo étnico, no es disponible solo para un grupo demográfico, está disponible para todo el que cree, para todo el que cree. Ahora, dice algo muy importante ahí en los versos 21 al 23. Dice el 22, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos, dice, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Pablo habló los capítulos anteriores de los judíos y dice básicamente los judíos, y él es un judío, tenían una ventaja respecto a los que no eran judíos. Y Pablo dice en el capítulo 3, verso 2, que la ventaja que ellos tenían es que ellos habían guardado la ley de Dios, la palabra de Dios. Ellos conocían el estándar de Dios. Y eso llevó a los judíos a pensar que tenían cierta ventaja y a ver a los demás que no eran judíos con menosprecio. Pero lo que Pablo está diciendo cuando dice porque no hay distinción, está diciendo que no hay distinción entre judío y gentil. No hay ninguna distinción. Ambos pecaron y él ya lo demostró. El pagano peca abiertamente en contra de Dios y el judío peca también religioso porque no vive bajo el estándar que Dios le dio. Ambos son pecadores, ambos son culpables y ambos serán salvos de la misma manera, mediante la fe en Jesucristo. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo sino solo a través de Jesucristo, fe en Él. Entonces es muy importante entender que es mediante la fe. ¿Qué más nos sigue diciendo Pablo? Sigamos leyendo del 24 al 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En estos versos hay muchos conceptos doctrinales o teológicos muy profundos que no podemos detenernos mucho en ellos. Pero, ¿cómo hace Dios justo al hombre? Por gracia, dice Pablo. Es por gracia. Entonces, esta palabra, este concepto doctrinal, justificado, es muy importante que lo entendamos. ¿Qué quiere decir justificado? Esta palabra que Pablo repite 4 veces en esta sección. Bueno, justificado es un término legal. Si eres abogado, esto es un término legal. Y básicamente justificado significa ser declarado justo por Dios y ante los ojos de Dios. Básicamente, Dios declara a un hombre justo basado en la obra de Cristo en la cruz. Si pudiésemos ponerlo de cierta manera, es Dios transfiere a nuestra cuenta o a nuestro favor toda la justicia de Jesús. Tú y yo somos culpables, somos pecadores, no podemos pagar nuestra deuda. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios transfiere la justicia de Jesús a nuestro favor. O sea, esto de que a veces vas a comprar algo y pasas tu tarjeta y das tarjetazo y, bueno, rechazado. No hay fondos para pagar la deuda. ¿Qué tiene que ocurrir para poder pagar eso? Alguien tiene que transferir o depositar fondos a tu cuenta. Bueno, es lo mismo con Dios. Tenemos una deuda, no tenemos cómo pagar. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios transfiere a tu cuenta o a tu favor la justicia de su Hijo Jesucristo, para que tu deuda quede saldada. Eso es ser justificado. Es algo que Dios hace, es algo que el hombre no hace, es un acto, no es un proceso. ¿Cuándo el hombre es justificado? Cuando viene a poner su fe en Jesucristo, cuando nace de nuevo. Ese hombre, esa persona es declarada justa ante los ojos de Dios. Piensa en cómo, si lo viésemos en términos terrenales o prácticos o tangibles, ¿qué tamaño de archivero es la palabra? Habría para contener todas nuestras violaciones y transgresiones a la ley de Dios en el cielo. En hecho y en actitud. ¿Te imaginas? O sea, kilómetros de expedientes, de archivos, de violó la ley de Dios aquí, violó la ley de Dios acá. Dijo lo que es correcto, pero lo dijo con una mala actitud, violación. Culpables. Entonces, muchas veces este concepto de justificado, de ser declarado justo, pensamos que Dios solamente nos está diciendo, te perdono. Y es más que simplemente perdonar.
No solamente es perdonarte, sino que es declararte como si nunca hubieses pecado. Es declararte absolutamente justo. Piensa en eso, es en lugar que en este archivero celestial y cósmico esté todo nuestro expediente de todo nuestro prontuario delictivo. Cuando haya en lugar un solo archivo, una sola hoja, un solo papel que diga tu nombre y que diga justificado por la fe en Jesús. O sea, Dios te ve como justo. O sea, esto ya debiese de hacernos parar y como que masticar esta verdad. Esto es lo que le voló la cabeza a Martín Lutero, a muchos hombres de la historia de la iglesia. Esto es pura gracia, no tiene absolutamente nada que ver con algo que tenemos que ofrecer. Que Dios decide por simplemente poner tu fe en su Hijo Jesucristo, declararte a ti como una persona justa, como si siempre hubieses obedecido todos los días de tu vida, en acción y en motivación, su palabra. Eso es alguien justo, o sea, moralmente perfecto, siempre hacer lo correcto. Ahora, algo muy importante que hay que explicar aquí dice que somos declarados justos, no es que somos hechos justos. Tú y yo sé que yo no vivo una vida justa todos los días de mi vida. Pero ese es otro proceso, eso es santificación. La santificación es el proceso en el cual Dios todos los días nos está transformando para hacernos más como su Hijo Jesucristo. Pero legalmente, ante los ojos de Dios, tú eres una persona justa. Eres declarado justo legalmente ante los ojos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido un problema legal de una demanda en tu contra. Imagínate que tu causa o tu caso ya es un tribunal federal, es en la Corte Suprema. ¿A poco podrías dormir tranquilo si tu caso y tu expediente lo va a ver la Corte Suprema de la Nación y van a dictar sentencia básicamente en tu contra o en mi contra? Porque ese es el estándar, ese es el estatus de un mundo sin Cristo. No podrías vivir tranquilo si tú supieras realmente dónde estábamos antes. Pero lo asombroso del Evangelio y lo que Jesús viene a hacer es pasar de un estado de condenado, de culpable, a justo, como si nunca yo hubiese hecho eso. Sino al contrario, sino como si yo siempre hubiese obedecido, como si yo siempre hubiese hecho lo que agrada a Dios. Así Dios te ve. ¿Por qué? Porque ve la justicia de Jesús en tu vida. Pablo nos dice que esto es por gracia, no es un mérito, eso es lo que Dios nos da, dice el texto, gratuitamente, gratuitamente. Eso quiere decir de que no tiene ningún costo para nosotros. Para Dios tuvo un costo muy alto, fue la vida de su Hijo. Para Jesús tuvo un costo muy alto, fue su propia vida. Pero para nosotros es gracia, no tiene ningún costo, es completamente gratuito, es gracia. Entonces es un regalo que Dios da inmerecidamente a favor de todo lo que han transgredido su ley. Y te apropias de eso mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces piensa en esto. Pecadores como lo somos, tú y yo, nos topamos con la absoluta justicia y santidad de Dios, sin tener absolutamente nada que poder ofrecer. Nada. Y estando a expensas de un Dios que pudiendo justificadamente, como ya lo ha dicho en Romanos 1, derramar su ira y sentenciarnos a una pena de muerte sobre nosotros, Dios ha decidido, al contrario, derramar esa ira sobre su Hijo Jesucristo. ¿Eso no cambiaría tu vida? Que siendo merecedor, porque he transgredido todas estas leyes del creador del universo, Dios decide, en lugar de yo ser el receptor de lo que merezco, Dios decide derramar eso en la persona de su Hijo, y su Hijo decide aceptar eso y ofrecerse voluntariamente para recibir esa ira, no por algo que Él hizo, sino por algo que tú y yo hicimos. Ese es el Evangelio, y eso es puramente gracia.
Pablo sigue expandiendo y profundizando sobre esto de ser justos, de justificados. ¿Qué implicó? Dice Pablo también que es mediante la redención. Dice el verso 24, dice por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El término o el concepto de redención es un término ahora no legal, sino comercial. Y se usaba relacionado con los esclavos que se compraban básicamente para ser liberados posteriormente. La palabra en sí, redención, puede traducirse como volver a comprar, libertar o pagar un precio de rescate. Y Pablo, y lo usa varias veces en el Nuevo Testamento, está usando esta frase básicamente para mostrarnos que Jesús tuvo que venir y comprarnos. Porque tú y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de la culpa, esclavos de la muerte. No teníamos ninguna posibilidad de liberarnos a nosotros mismos de donde estábamos encerrados y atrapados. Alguien de afuera del sistema tuvo que venir a rescatarnos y a pagar lo que era necesario pagar para sacarnos y hacernos libres. Eso es redimir. ¿Y cuál fue el precio que le tomó a Jesús venir y comprarte? Su sangre, su vida en la cruz. Cuando tú piensas y tienes problemas de autoestima, piensa en lo que significó a Jesús salvarte. Tu alma es de infinito valor para Dios. Tú y yo no somos el centro del universo, ni siquiera el centro de esta ciudad, pero eres valioso para Dios. Tan valioso que dio la vida de su Hijo Jesucristo para salvarte y no mueras eternamente. Otra palabra que Pablo usa es propiciación, una palabra que a lo mejor en nuestra vida hemos oído. Dice, ese es un lenguaje de la Reina Valera del 1900. No, es una palabra importante, propiciación. Propiciación es también, Pablo está usándolo en este caso que él está construyendo de qué implicó a Jesús hacernos justos. Y la palabra propiciar significa aplacar el enojo. Propiciar significa aplacar o apaciguar el enojo. Y propiciación es un sacrificio que apaga la ira. En este caso, ¿la ira de quién? Romanos 1:18, la ira de Dios, que se manifiesta justamente en contra de toda impiedad, dice Pablo en Romanos 1:18. Entonces, la propiciación es un sacrificio que apacigua, que aparta la ira de Dios al pagar por el pecado cometido y cancelar la culpa. Eso es. Tú dices, ¿por qué? ¿Dios está enojado? Ok, Dios, vimos Romanos 1:18. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad. Dios no está indiferente al pecado, a la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Cualquier juez justo tendría que intervenir y hacer algo respecto a la injusticia. Nos quejamos en este país de la corrupción, de la maldad, de que no se hace justicia. Esto es innato en nosotros. Vemos injusticia, demandamos justicia. Y Dios es un Dios justo que no va a dejar la injusticia sin ser sancionada. Entonces, Dios está airado en contra de la maldad. ¿Y qué es lo que apacigua esa ira? Eso es la palabra propiciación. Es un sacrificio con el cual la justa indignación de Dios queda calmada. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto, porque puede en nuestra mente podemos tener esta idea de que básicamente Dios es un Dios que siempre está malhumorado y que no está contento con nada y que básicamente tiene un carácter volátil y cambiante, entonces no sabes con qué pie se levantó Dios hoy, entonces no sabes, estás inseguro porque quién sabe, a lo mejor está enojado y vamos a tener problemas, pero no. Esa mentalidad, ¿por qué esta palabra propiciación es importante? Porque es una palabra que los paganos, los adoradores paganos usaban. El mundo griego, el mundo de los romanos tenían un montón de deidades en su constelación, básicamente. Y lo que ellos hacían sacrificios para propiciar, como propiciación también. Pero ¿cuál era el asunto? Los griegos y los romanos pensaban que sus dioses eran así, eran volubles. Tú no sabías cómo amanecían ese día. Malhumorados. Entonces tú ofrecías un sacrificio básicamente para tranquilizarlos porque si tenían un mal día, ibas a tener un mal día tú. Pero esa era la mentalidad pagana. Pagana. Dios no está malhumorado, pero Dios está indignado en contra del pecado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios
hizo propiciación por nosotros. A diferencia de los griegos y los romanos, que ellos iban y hacían propiciación a sus dioses, esto es lo asombroso y lo único del Evangelio. Aquí Pablo nos está diciendo que Dios hizo propiciación por nosotros. O sea, Dios se hizo hombre, tomó forma como de nosotros y fue la propiciación para Él mismo. Nosotros no hacemos propiciación por nuestros pecados, no podemos, no tenemos nada que ofrecer. Entonces Dios te ama y nos ama tanto que tomó forma humana, se vistió como uno de nosotros y vino para Él mismo aplacar su indignación. Piensa en eso. No eres tú, no soy yo el que apacigua la justa indignación de Dios. No tenemos nada que ofrecer en nuestros bolsillos. Entonces Dios amó de tal manera al mundo que su Hijo vino. ¿Para qué? Para que Él mismo fuese la propiciación para aplacar y apaciguar su justa indignación. Eso no lo ves en ninguna religión, en ningún sistema de fe del mundo. Los griegos, los romanos nunca hubiesen pensado de que uno de sus deidades iba a descender a vivir una vida como ellos y a morir en su lugar. Nunca hubiesen pensado algo así. Eso era imposible, inconcebible en la mente pagana del primer siglo. Pero el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, toma y se viste de humanidad y viene a nosotros a rescatarnos de Él mismo. Y Él muere en nuestro lugar, Él apacigua, Él aplaca, Él baja su propia demanda de justicia al Él morir por nosotros. Es asombroso. Dios se presentó Él mismo como un sacrificio para apaciguar su propia indignación. En tu lugar, en mi lugar. Y Él queda tranquilo, Él queda satisfecho. Y ya Dios no tiene por qué estar enojado en contra del pecado que había en nosotros, porque ya fue saldado. Dios ya no está enojado con sus hijos. Dios ya castigó en su Hijo Jesucristo nuestro pecado. Dios nos disciplina, sí, pero no es la ira de Dios, es su amor, propiciación. Otra cosa que ocurre en la justificación, Pablo dice que es una demostración de su justicia. Fíjate el verso 25. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como, dice, propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La cruz es una exhibición pública de la justicia de Dios. ¿En qué sentido? En dos maneras. En que Dios es justo en la cruz. ¿Por qué Dios es justo? Porque Dios está juzgando la injusticia, el pecado, la maldad en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios dejaría de ser justo si dejase el pecado sin resolver. Es lo que todos queremos, que el culpable sea sancionado, que haya justicia, que el que hace lo malo sea sancionado. Esa es imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, en la cruz Dios está juzgando la injusticia, está castigando el pecado, castigando la maldad. Pero al mismo tiempo Pablo dice, Dios está haciendo otra cosa. Está justificando al condenado. Está mostrando su bondad hacia el perdido. Porque a través de su muerte, Dios consigue aplacar su enojo y saldar la deuda, pero al mismo tiempo darle la justicia al que no la tiene. La justicia de Cristo, la justicia de Jesús. Y ambas cosas se logran en la cruz. Dios lleva nuestro pecado, cargó Él nuestro pecado, pero también Él nos transfirió su justicia y nos hace justos ante sus ojos. Muy importante. Ahora, Pablo dice, entiende que van a haber preguntas, y el verso 27 y 28, él empieza a responder estas preguntas. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras. La de las obras no, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado
por la fe aparte de las obras de la ley. Este versículo es tan importante. Dice, concluimos. De eso se trata. ¿Cómo es declarado justo el hombre ante los ojos de Dios? ¿Por las obras de la ley? No, por la fe. Por la fe. Entonces, debido a la justificación que es por gracia, mediante la fe, toda jactancia queda excluida, dice Pablo. No hay nada de lo cual podamos presumir tú y yo como razón por la cual Dios nos acepta, nos ama y nos da la bienvenida en su reino. Nada de lo que tú y yo podamos ofrecer o hacer realmente es suficiente y es la razón por la cual Dios nos acepta. Esto es muy importante, porque hoy en día a lo mejor pueden haber personas que dicen, ok, es importante creer en Jesús, pero también es importante hacer estas otras cosas. Ponle la lista que quieras. Entonces, un evangelio que tiene a Jesús más, algo más, es un falso evangelio, dice Pablo en Gálatas. La salvación es solo por la fe en Jesús, por nada más. Si tú le agregas algo, es un falso evangelio. En el cielo nadie va a presumir absolutamente nada porque fue por gracia. No por ninguna buena obra, no por cuánto diezmé, no por cuánto oré, no por cuánto fui de misiones, no por cuánto hice cosas, absolutamente nada de eso. La gracia pulveriza toda cosa de la cual nos sintamos orgullosos. La pulveriza, toda jactancia. ¿De qué te sientes orgulloso tú hoy? ¿De qué te sientes orgulloso como para pensar de que por eso Dios te debe algo o me debe algo a mí? ¿De qué me siento orgulloso que estoy haciendo bien y pienso que por lo que estoy haciendo bien Dios me debe algo? Me debe su amor, me debe su favor. Si tú piensas así, no has entendido el evangelio de la gracia. No lo hemos entendido. Dios no nos acepta, no nos ama por nada de lo que tú y yo hagamos. Dios nos ama por lo que Jesús hizo por nosotros y porque su justicia está en nuestra vida. Cero jactancia. Versos 29 al 30. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Qué está resolviendo o qué está respondiendo Pablo? Básicamente esta idea de que tanto los judíos que tienen la circuncisión y tienen la ley de Dios, como los que no están circuncidados, los que no tienen el pacto, los que no tienen la ley, van a ser salvados de la misma manera. Es mediante la fe en Cristo. No hay otro camino al cielo, sino solo Jesús. No hay ningún ritual, no hay ningún otro camino para entrar al reino de Dios, sino solo Jesucristo. Si yo estoy confiando en una iglesia, en una denominación, la iglesia y ninguna iglesia te da la salvación. Solo Jesús te la da. Si tú estás confiando en un ritual, en algo que tú estás haciendo, tú no eres salvo. Tú eres salvo por poner tu fe en Jesucristo, como yo. Entonces, judíos como no judíos son salvos de la misma manera. Los judíos tenían esta idea, ok, nosotros tenemos un privilegio y Dios nos dio su palabra, Romanos 3:2. Pero eso los llevó a ellos a pensar de que Dios había excluido a los que no eran como ellos. Pero Dios fue muy claro, desde que Dios llamó a Abraham en Génesis 12, Dios le hizo una promesa a Abraham y le dice, o sea, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por ti. Y Dios estaba pensando y hablando de que de esa familia, de esa nación va a venir el Salvador del mundo. El plan de Dios siempre fue salvar a todo el mundo, ofrecer la salvación a todo el mundo, no solamente a un grupo étnico. Y como los religiosos judíos fallaron y pecaron, ellos también necesitan ser salvos de la misma manera, reconociendo a Jesús como su Salvador. Verso 31 y final. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Entonces, ¿la ley como que la tiramos a la basura? No. No anulamos la ley de Moisés, sino que cumplimos con la ley. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley de Moisés era revelar, era nivelarnos y era condenarnos. Era mostrarnos nuestra condición.
Y era prepararnos ¿para qué? Para la venida del Salvador. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas. Te lo voy a leer, Gálatas 3:23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados todos bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Entonces, la ley es buena y cumplió su propósito y no abolimos la ley. La ley la cumplimos porque cumplió su propósito, que era mostrarnos como un espejo. Esto es lo que son ustedes, necesitan a alguien que los rescate. Vemos lo que Dios nos pide y no podemos hacer eso. Entonces, ¿quién nos puede ayudar a resolver el problema? Eso nos prepara para Jesucristo. Entonces, eso es la manera en cómo Dios nos declara justos. Es algo profundo que puede estar encerrado en Dios te ama y te quiere salvar. ¿Cómo Dios hace eso? A través de todo esto. Es muy, muy profundo. Es muy, muy profundo. Quiero terminar con esto. Cuando ves esto que Dios nos justifica, Dios nos declara justos, Dios hace eso al inicio. Cuando tú vienes a la fe en Cristo, Dios te declara justo. O sea, eso es muy importante. Dios no te declara justo después de 20 años o de 30 años de vivir fielmente tu cristianismo. Dios no dice, si tú obedeces todo esto que yo tengo escrito, si eres obediente, yo te voy a declarar justo al final. Es como si tú te casaras y dijeras en el día de tu boda, pues no sé si me caso, pero si ella está dispuesta a obedecer, yo me voy a casar con ella, la voy a amar. Dios nos acepta al inicio. Nos acepta al inicio, nos declara justos al inicio, no al final. Y eso cambia completamente la jugada, familia. Porque muchas veces hoy nos encontramos, porque no entendemos la palabra de Dios, batallando para obtener el favor de Dios, para que Dios nos ama porque estamos haciendo esto. Vamos a hacer esto para ver si Dios como que me concede esto otro. Entonces estamos como que en una relación distorsionada con Dios. Dios nos ha declarado suyos, nos ha declarado justos, somos amados por Dios al inicio, no al final. Y porque Él nos acepta al inicio, podemos vivir una vida tranquila, de disfrutar la vida cristiana y de poder crecer en obediencia, porque Dios nos ha aceptado al inicio, no al final. Ningún día de tu vida como cristiano que ha nacido o no, debieses de vivir tu vida dudando de ¿será que Dios me acepte o me ama o no? Cree lo que dice la Biblia. No creas lo que dicen tus sentimientos o emociones. Créele a la palabra. Eres justo delante de sus ojos. Dios ya no ve el pecado en tu vida porque ve la justicia de su Hijo Jesucristo. Eres aceptado ahora. Eres aceptado en el día 1 de tu nueva vida en Cristo. Cuando eras súper inmaduro, a lo mejor súper carnal, no sabías nada de Dios, nada de su palabra. Dios desde el día 1 de tu vida como cristiano te declara justo. ¿Quién te da eso? Nadie, solo Jesús. Entonces tenemos una gran salvación. Ahora, si tú no eres cristiano hoy, si tú no has venido a la fe en Jesús, estás en serios problemas, porque ya vimos cuál es el veredicto. Pero Dios no quiere que te quedes en tu mal problema. Esa es la razón por la cual Jesús vino. Jesús vino no para condenar al mundo, para salvar al mundo como cantamos, lo que dice Juan. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. Él vino a ofrecer la solución a nuestra condenación. Y Él te ofrece, si hoy tú no has nacido nuevo, si estás cargando con una mochila muy pesada de tus pecados y tu culpabilidad, y sabes claramente que no has vivido bajo el estándar de Dios, Dios te ofrece venir a Él. Él te ofrece aceptarte y amarte desde el día 1. Y Él arreglará y compondrá tu vida y enderezará tus caminos y tus sendas, para que no solamente hagas lo que tienes que hacer, sino que ames lo que tienes que hacer. Él te va a dar un nuevo corazón con nuevos deseos para poder ahora sí andar en su voluntad. Entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos muestra lo glorioso que es el Evangelio de la gracia. Que estando perdidos como estábamos, totalmente a lo mejor ignorantes de nuestra realidad y de nuestro estatus legal ante Dios,
condenados y perdidos, a pasar una eternidad separados de nuestro Creador. Jesús vino y se hizo como uno de nosotros para Él mismo aplacar y apaciguar las justas demandas de un Dios que exige justicia. Entonces te damos gracias porque vemos que no eres un Dios renuente, no eres un Dios que está indiferente a su creación, sino que te hiciste como uno de nosotros y lo hiciste para venir a rescatarnos que estábamos perdidos. Gracias porque nada de esto que tenemos lo merecemos. No es porque le echamos ganas, no es porque nos esforzamos, no es porque somos disciplinados, no es porque ofrendamos, no es porque diezmamos, no es porque servimos, no es porque por nada de eso. Es por Jesús. Entonces, Señor, ayúdanos a entender esta verdad, porque si no entendemos esto, no podemos pasar a lo siguiente. Si no entendemos tu gracia y tu favor, Señor, nuestra vida cristiana va a ser muy miserable, tratando de complacer a un Dios que realmente está satisfecho en Jesús, no en nuestras obras. Entonces, Señor, ayúdanos a entender tu evangelio. Y te pido aquí otra vez, Señor, si hay personas que no te conocen, que tú les hables, que tu Espíritu Santo pueda poner convicción en sus corazones y mentes de su necesidad de ti, y que puedan venir en fe a Cristo como el único y necesario mediador y salvador. Entonces, obra en los corazones, Señor. Obra en los nuestros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.